Destino. Escrito por Akirem. Narrado por Kelly para el canal A Buen Puerto de Letras. Capítulo 4. La mañana era fría. Había nevado la noche anterior durante largas horas después de que llegaran a casa, pero la rutina de Candice no se rompía ni por los cambios de clima. Ella iba muy de acuerdo con lo que había escuchado decir a uno de sus maestros de primaria. Mente sana, cuerpo sano. Así que si deseaba tener una mente despejada, no debía dejar de ejercitar su cuerpo. Y alguien que, a pesar de ser amante de la naturaleza y admirar el invierno, se veía perjudicado por aquel pensamiento de la joven. Era precisamente Albert, quien ahora corría a escasos pasos detrás de Candice. «Pequeña, ¿por qué no corres en los alrededores de la mansión? La propiedad es bastante grande como para que recorras varias millas». Con la voz entrecortada por el cansancio y el esfuerzo, Albert, quien realizaba su rutina de ejercicios dentro del gimnasio que tenían en la mansión, ahora se veía obligado a cumplir parte de esta no en una cinta eléctrica como acostumbraba, sino en la calle que corría frente a las enormes propiedades que se encontraban cerca de la suya. ¿Y perderme el saludo de los vecinos? ¡Ja! Por supuesto que no. Respondí alzando un poco la voz para que él la escuchara claramente. Pero si no nos hemos encontrado a nadie desde hace un par de minutos que saludaste a la anciana mucama de los Jefferson. Y solo agitó la mano desde donde recogía el periódico matutino. Replicaba él sin dejar de seguirla, pero se esforzó un poco para emparejarse a ella y poder charlar. Sí, pero de seguro el señor Matthew estará a punto de salir de su casa, y si lo hace se perderá. Cada mañana logra escapar de su enfermera con la intención de ir al lago donde paseaba con su esposa antes de que ésta muriera. Pero por supuesto el doctor no se lo tiene permitido, pues el esfuerzo podría causarle un infarto fulminante. Quizá eso es por lo que lo dejan escapar. Seguro sus herederos desearían un incidente como ese y así poder controlar toda la fortuna sin tener que seguir cuidando al anciano. ¡Albert! ¿Cómo puedes pensar eso? La joven se detenía de golpe justo frente a una de las más viejas mansiones del área. Por fuera se miraba lúgubre y abandonada. La propiedad mostraba claras evidencias de no estar bajo ningún tipo de cuidado. La hierba era tan alta que apenas si se distinguía a la distancia la enorme construcción de piedra gris y mármol. Esa enorme casa fue sin duda una de las más elegantes y refinadas. Siempre me he preguntado a quién pertenece esta propiedad. Albert miraba por encima de Candice en dirección a la enorme reja llena de polvo y cubierta por la vejez y corrosión de las décadas de abandono. Jamás he visto que nadie la visite, pero tampoco he sabido que esté a la venta o algo por el estilo. Creo que es un verdadero desperdicio. Se puede apreciar que fue una hermosa propiedad. De hecho, en primavera puedes ver entre toda esa hierba cómo algunas rosas aún se mantienen con vida gracias a la humedad que deja el invierno, y después perduran con las lluvias de primavera. El aroma que se desprende es delicioso y son de un color rojo intenso. Candice miraba al interior y sus ojos brillaban extrañamente como si ella ya hubiese estado en ese lugar con anterioridad. Hablas como si conocieras lo que se esconde dentro de esa jungla de árboles y herbaje. Candice, mírame a los ojos y dime que estoy equivocado en lo que estoy pensando. Albert entrecerraba sus bellos párpados y miraba fijamente a su compañera que comenzaba a sonrojarse y a desviar la mirada. Bueno, lo supongo. Digo, solo es que... Candice Andrei la miraba fingiendo severidad y exigiendo la verdad. Fue algo extraño. Mira, Bert, yo solo quería ayudar a la señora Patterson. Su gato se había escondido dentro de esta casa y ella no podía ir en su búsqueda. Y bueno, tú siempre has dicho que debemos ayudar a quien más lo necesite y la anciana Patterson estaba muy deprimida porque no podía encontrar a Michu. Yo
Yo solo deseabas ayudar, ¿no es así? Exactamente así fue, decía poniendo su mejor sonrisa y mirando a Albert con esa expresión en su mirada que él no podía resistir. Pequeña, decía con la voz baja, completamente desarmado ante esa mirada. No me importa que ayudes a los demás, pero no sabes qué podría haber dentro. Un lugar abandonado puede convertirse en el hogar de cierto tipo de gente que podrían haberte dañado. Creo que realizaré un reporte a las autoridades sobre este lugar. Necesitan localizar a los dueños y obligarlos a poner atención a este lugar. Podría convertirse en un peligro para la gente que transita por aquí, como cierta personita que le encanta correr a tempranas horas del día. La abrazaba y besaba su frente. Como siempre, él solo pensaba en ella antes que nadie, en su bienestar y en lo que pueda sucederle. Durante su ausencia, Candy sintió ese amor que le profesaba y confirmaba su dicha de tener a su lado a alguien como él. Bueno, para tu tranquilidad no he vuelto a entrar. Fue solo esa vez y Micho estaba en un lugar seguro donde dio a luz y mantenía a sus crías ocultas, pero una vez que le ayudé a transportarlas a su hogar, no volvió. Levantaba su mano derecha extendida en señal de estar diciendo solo la verdad. Está bien, te creo. Y ahora será mejor que volvamos a casa. Doris debe de estar esperándonos con el desayuno preparado. Pero aún no terminamos el recorrido. ¿Qué pasará si el señor Matter se escapa y no se dan cuenta? Preguntaba mirándolo y tratando de hacerlo seguir con su recorrido. Te aseguro que si se escapa, su enfermera sabrá dónde encontrarlo. Ahora es tiempo de volver. Ya Doris me dijo que no acostumbras tomar un desayuno normal. Créeme que una taza de café y un pan tostado no te ayudan mucho. La tomaba de la mano y la obligaba a volverse para regresar por la ruta recorrida. Pero, nada, es hora de volver. Creo que te adaptaré una parte de la propiedad para que corras sin ningún peligro y sin ningún tipo de michos o ancianos que te pongan en peligro. Bert, creo que exageras. No me va a pasar nada. La rubia se detenía obligando al joven a hacer lo mismo. Candy, no repitas jamás lo que has dicho. No hay ninguna exageración cuando se trata de cuidar lo único que me queda en este mundo. Siempre me había ido tranquilo pensando que realmente no salía sola de casa. Ahora me doy cuenta que me has estado mintiendo. Te has expuesto a muchas cosas realizando este recorrido. Entiéndeme, no quiero perderte también. El rostro de Albert tenía una expresión que estrujaba el corazón. Candy podía leer claramente sus pensamientos a través de las azules pupilas que mostraban su sincera angustia y decidió no seguir oponiéndose. Ella conocía muy bien el dolor que él llevaba en el corazón, porque era el mismo que ella soportaba. Se elevó en la punta de sus pies para depositar un leve beso en la mejilla de Albert, al tiempo que se abrazaba a ese fuerte dorso que tantas veces la había cobijado. Se sentía tan bien estar rodeándolo de esa manera y que la rodeara con sus brazos como lo estaba haciendo que no quería separarse, pero él la separó lentamente y la tomó de la mano para regresar a casa a un ritmo más lento. El teatro estaba en silencio. Después de la fiesta que había durado casi hasta el amanecer, era imposible que los actores desearan ensayar. Así que Robert les había dado el día libre, pero él tenía cosas importantes que realizar, y una de ellas era confirmar la historia que su viejo abuelo le revelara apenas esa mañana. No sabía por qué no había podido dejar de pensar en aquella caja de resguardo oculta en la vieja oficina de su tatarabuelo, así que había ido a primera hora a ver al anciano en el asilo donde lo mantenían por su seguridad, y éste le había revelado la combinación, diciéndole que sería una fecha que jamás olvidaría por haber marcado la vida de muchas personas. Además de confiarle que ahora también había secretos que debían salir a encontrarse con sus dueños. Las palabras y frases que le mencionaba su abuelo eran muy confusas. Hablaba de personas que había vivido hacía muchos años, como si vivieran en la actualidad, y le contaba historias que él mismo había escuchado de su abuelo, pero que no tenían ningún sentido por no conocer los nombres, ya que nunca los mencionaba. A veces él creía que era parte de la enfermedad de su abuelo, pero en otras, las cosas que decía sonaban tan reales. En fin, había algo que según su abuelo era tiempo de entregar a su dueño,
y ese algo estaba dentro de esa caja de resguardo. Entró a la oficina y echó una mirada rápida. Estaba tal y como la había dejado antes de ir al baile de la noche anterior. Los archivos del tatarabuelo de Terrence, el de Susana y el de Karen Clays aún permanecían sobre su escritorio. ¿Qué clase de historia enlazarían aquellas personas que habían vivido tantos años atrás? ¿Y qué historia se encontraría en la oscuridad de aquella caja aún sellada? Estaba ansioso por descubrirlo. Tomó la combinación anotada en un viejo papel amarillento y desgastado que le había entregado su abuelo. Al parecer, ese trozo de papel también tenía su historia a través de las generaciones de los Hathaway. Los engranes de la cerradura se movieron como si hubiesen sido recién instalados y los años no hubiesen pasado por ellos. Sintió como si aquella mole de metal esperara por ese preciso momento. El último giro fue dado en la manecilla rodeada de números y un clic resonó en el silencioso espacio. Las manos le temblaban de emoción. Se sentía como si fuera a realizar el descubrimiento del siglo. La puerta de metal se abrió como si hubiese sido recién ingresada. No hizo ruido alguno. Dentro aguardaban varias gruesas carpetas de gruesa piel y cerradas con un cordoncillo del mismo material resistente al tiempo, por lo que podía observar. Tomó las gruesas carpetas y las sacó de su guarida. Un sonido metálico estrellándose en el suelo llamó su atención. Dirigió la vista en esa dirección, descubriendo una argolla con varias llaves antiguas, todas grabadas con un elegante G. Se inclinó hasta tomarlas en su mano después de dejar los folders en esa silla cercana a su lado. Miró aquellas llaves observándolas cuidadosamente. Aquella letra elaborada de esa manera y con esos adornos tan antiguos que la hacían parecer un escudo o un símbolo como los que se usaban en la antigüedad, le parecía conocida. Entonces a su mente vino un leve recuerdo. Sí, esa G él la había visto anteriormente. Sí, era idéntica al bordado que aparecía en todos los pañuelos de Terrence y en algunas de sus prendas de vestir, sobre todo las que usaban en las celebraciones formales que realizaban en Inglaterra y cuando se presentaba ante la reina. Pero, ¿por qué estaban esas llaves al resguardo de su familia? Regresó hacia la caja fuerte llevándolas consigo y comenzó a revisar los objetos que estaban ahí y a los cuales no les había prestado suficiente atención. Había un par de cajas de madera, algunos fajos de dinero muy antiguo y detrás de todo, en lo más profundo de la caja, había una carpeta con la misma G grabada en la gruesa piel. La tomó y la abrió. Sus ojos se abrieron sorprendidos al leer lo que tenía en sus manos. La luz del día asomaba por una leve abertura entre las gruesas cortinas que cubrían los enormes ventanales. El ringrinear de un teléfono se escuchaba insistentemente. Dentro del revoltijo de cobijas salió una blanca mano que perdida buscaba a ciegas sobre el espacio cercano. Al no lograr su objetivo volvió a desaparecer debajo de las mantas. El ringrineo del celular inició nuevamente. Entonces las mantas se apartaron con brusquedad y una revoltura de cabellos enmarañados apareció debajo de estas. Con unas gafas de tela oscura que le permitían dormir, Susana trataba de llegar a donde el molesto sonido se escuchaba. Su cuerpo apenas si estaba cubierto por una delgada seda que no dejaba nada a la imaginación por su transparencia. Al fin encontró el objeto que interrumpiera su delicioso descanso y lo contestó de mala manera. Al escuchar la voz del otro lado del moderno aparato, su molestia aumentó. Era el celular de Terrence y era Robert quien lo llamaba. Se arrancó literalmente la mascarilla que cubría sus ojos y miró a su alrededor. Estaba sola. Se puso de pie mostrando su molestia y con pasos fuertes se encaminó al baño revisando para ver si el dueño del celular estaba ahí. Pero el sitio estaba vacío. Entonces rodó los ojos imaginando dónde lo encontraría. El sonido de una melodía le confirmó a Susana que su pensamiento fue correcto. Ya envuelta en una gruesa bata que la mantendría a una temperatura agradable, la mujer subía por la escalerilla que la llevaría justo a la azotea del edificio. Al parecer, el actor y futuro duque no se conformaba con estar hospedado en la suite más elevada de ese lugar. Necesitaba tocar el cielo acaso para poder tocar aquel maldito objeto.
La joven cruzó la puertilla entreabierta y el aire congelado la golpeó la cara. Un escalofrío la recorrió por completo, pero siguió con pasos firmes. Con un pie apoyado en la barandilla de cemento que lo mantenía a salvo del vacío, Terence parecía estar cruzando una especie de lapsus que lo hacía perderse en el tiempo y alejarse de la realidad. Siempre ocurría cuando tocaba aquel maldito objeto. Susana se acercó con pasos firmes, pero estos eran amortiguados por la capa de nieve que se conservaba de la noche anterior. Llegó justo al lado del actor y la melodía se detuvo al instante. «¿Qué quieres?», preguntó bruscamente y abriendo sus ojos para mirarla con molestia. «Sé que no te gusta que invada tus instantes de vida gatuna en la azotea, pero Robert insiste en que lo llames de inmediato y me ha despertado con sus llamadas constantes», decía, y también dejaba ver la molestia que le causaba tener que ir a buscarlo a ese lugar. Para Terence no era un secreto que ella odiaba las alturas. Le causaba pavor estar en las azoteas de cualquier lugar. No importaba si éstas estaban solo a un par de pisos o a decenas de ellos sobre el suelo. Simplemente odiaba las azoteas y le daba pavor observar desde la orilla de éstas, a pesar de que ni ella misma conocía el motivo. Terence solo extendió la mano para que ella le entregara el aparato y comenzó a marcar. El teléfono pronto le dio el tono de llamada que no duró ni 2 segundos en ser respondida. «Ven de inmediato. Tengo algo que hablar con urgencia contigo y algo que entregarte». Después de eso, la llamada se cortó dejando a Terence extrañado. Aún así, guardó el moderno aparato en el bolso de su abrigo y su vieja armónica en el bolso de su pantalón, donde siempre la mantenía sin importar en dónde o con quién estuviera. Era como su amuleto. Y un antiguo recuerdo que había pasado ya por varias generaciones de su familia. Comenzó a dirigirse a la puerta que lo llevaría al interior del edificio sin siquiera reparar en la presencia de Susana, que aún continuaba de pie a su lado. «¿A dónde vas? ¡Terence!», gritaba frustrada al ver la indiferencia del hombre que ella aseguraba le pertenecía, pero solo el sonido de la puerta cerrándose fue la respuesta. Se apresuró a ir tras él. No permitiría que la volviera a dejar sola como la mañana anterior. Susana llegó a la suite que compartía con Terence. Había caminado lo más deprisa que sus elegantes pantuflas con tacón de 10 centímetros le permitían, pero fue demasiado tarde. Él ya no estaba. De hecho, dudaba que siquiera hubiese pasado por ahí. Lo más seguro era que tomara la dirección a los elevadores en cuanto bajó de la azotea. Sus puños se cerraron y dio un par de golpes al suelo con sus casi desnudos pies. Un grito de frustración y rabia salió de su boca a la vez que un jarrón caía de la mesa adornada por éste, y las bellas rosas del color rojo intenso que formaban aquel enorme arreglo central. Decenas de pétalos quedaron regados sobre la alfombra junto a los trozos de cristal. La mansión Andrei era enorme, llena de recuerdos e historias que solo sus viejas paredes de mármol y roca conocían. Había sitios que llevaban años sin ser pisados por persona alguna, quizá décadas. El ático era uno de estos. Guardaba tantas y tantas cosas antiguas que pertenecían incluso a siglos anteriores, pero nadie jamás se había preocupado por saber qué o de quién eran aquellos objetos. De hecho, era posible que ignoraran su existencia, y así había sido hasta ese instante en que una persona curiosa husmeaba por esas plantas inhabilitadas y abandonadas por generaciones pasadas. Candice caminaba con cautela entre los solitarios pasillos que mostraban su abandono, con el polvo que cubría sus pisos y sus viejas paredes. Los cuadros y algunos objetos estaban cubiertos con telas que quizá alguna vez fueron blancas, y los viejos cortinajes eran de un estilo elegante y refinado, pero de una moda bastante pasada. Esa mañana, sin saber por qué, había tenido el deseo de recorrer esas áreas. Era como si un hilo invisible la guiara dentro de aquel laberinto de escaleras y pasillos. La mansión mantenía 5 plantas y un ático enorme que bien podría contar como un piso más. Había tantas recámaras que ignoraba la cantidad exacta. Desde que llegó a vivir a ese lugar, jamás había conocido dichos lugares. Su vida ahí solo abarcaba las 2 primeras plantas. Era suficiente para ella y unos cuantos sirvientes que le ayudaban con su mantenimiento, pero ninguno de ellos había subido más allá del segundo nivel.
Solo Doris, la anciana mujer, podría tener una idea de lo que había en todas aquellas habitaciones. Era una ama de llaves educada a la antigua y por lo tanto debía conocer hasta el último rincón de esa y otras propiedades que pertenecían a la familia para la cual trabajaba desde su infancia. Sí, los Andrei mantenían la fidelidad de sus sirvientes. Doris era hija de la antigua ama de llaves y esa, a su vez, había heredado el trabajo de su madre y de su abuela, y así sucesivamente sin saber cuántas generaciones atrás con exactitud. Lo mismo era con Tony, el hombre que le ayudaba a Albert en las negociaciones. Los Johnson eran una familia fiel por décadas, quizá hasta fueran parientes entre sí, pero era imposible conocer tan a fondo el árbol genealógico. Los pasos de Candice se habían dibujado en el polvo que cubría los suelos de madera. Se detuvo. Su mano se posó en el viejo pomo de una de las habitaciones al centro del 5º nivel. No estaba cerrada como supuestamente debía estarlo. La puerta cedió al leve empuje de la mano de la joven. El estilo victoriano había sido moda en el siglo pasado. Los encajes, los colores pálidos, los decorados dorados y los estampados de rosas, así como los bordados en cojines y sobrecamas que eran simplemente magníficos. Era como volver al sueño del que no hubiese querido despertar, pero que se vio obligada a abandonar. Las gruesas cortinas se corrieron y con el movimiento una nube de polvo flotó por los aires. Candice necesitaba luz para ver claramente en dónde se encontraba. En cuanto ésta bañó con su claridad la habitación, los ojos de Candice se abrieron como si todo aquello le fuera familiar. Sintió un escalofrío recorrerla y su corazón le dio un vuelco. La cama y otros muebles estaban cubiertos por gruesas mantas que mostraban el paso de los años. Solo algunos cuadros y un par de espejos habían perdido su protección. Las monturas en las paredes y los tapices estaban llenos de polvo, pero aún se podían adivinar el tono rosado de las rosas y el intenso verde de sus hojas, así como el dorado detalle que recubría la madera labrada en forma de dicha flor. El espejo de cuerpo entero estaba rodeado por un grueso marco de plata. Había perdido su brillo como el espejo su clara reflexión. El polvo estaba por todos lados. Un sonido opaco, semejante a la risa de una mujer, se escuchó en el silencio de la habitación, y como si hubiese sido llamada por Candice se giró con rapidez. Su mirada se clavó en un objeto que estaba sobre el enorme tocador de madera y que al parecer alguien había descubierto algún tiempo atrás parcialmente. Se acercó sintiendo en sus manos un cosquilleo producido por el deseo de tocar aquel objeto, como si por años hubiese añorado tenerlo en sus manos. Pero ella no lo reconocía. Jamás lo había visto. Sus manos tocaron el bello joyero pausadamente, hasta que se atrevió a tomarlo por completo. El polvo cubría las joyas que lo adornaban y opacaban el brillo de éstas, pero había una esmeralda en el centro que brillaba con intensidad, como si el tiempo no pudiera con su belleza. Una sonrisa apareció sin que ella la deseara y su mano rozó con delicadeza la joya que era el adorno principal de aquella cajita. «¿Qué haces aquí, pequeña?». La voz de Albert la hizo sobresaltarse y casi tira tan valioso objeto. «¡Bert! ¡Me asustaste!», lo reprendió tocándose con una de sus manos el centro de su pecho. «Lo lamento, pequeña. No fue mi intención hacerlo. Pero, ¿qué haces en este lugar lleno de polvo y de viejos muebles? No pensé que te gustara recorrer estos sitios. Es como entrar en una habitación decorada para la noche de brujas». Albert rió por su comentario, pero su risa se cortó al ver el objeto en la mano de Candice. Sus azules pupilas se centraron en éste como si lo reconocieran. Sin embargo, mostró indiferencia. «Es hermoso, ¿verdad?», preguntó Candice al ver la reacción de Albert. Por un instante sintió como si aquel objeto le conectaba a ambos, pero la respuesta de Albert fue demasiado indiferente. «Parece ser de gran valor. Y muy viejo», respondió el rubio tratando de que su interés no mostrara más allá de lo natural en una pieza vieja. «Yo pienso que es hermoso, y fue curioso la manera en cómo llegué a él. Era como si me llamase». Los ojos verdes de la joven brillaron mirando nuevamente el objeto entre sus manos. «Si te gusta, puedes quedártelo. No creo que alguien lo reclame.
Si ha estado en estos lugares por tanto tiempo es porque a nadie le importa. Pero vámonos de aquí. Está lleno de polvo y quizás hasta haya arañas u otros bichos como los que tanto pavor te dan. Albert la tomó del brazo como deseando sacarla de ahí lo más pronto posible. Candice se dejó llevar como una niña que es llevada por su padre. Mas al pasar frente al espejo de cuerpo entero, el reflejo fue más claro de lo que ella pensara lograra verse. Fue como un destello, demasiado rápido para creerlo real. Se detuvo bruscamente y regresó tratando de confirmar lo que había visto, pero su reflejo fue opaco, casi indistinguible. ¿Pasa algo?, preguntó Albert a la reacción de Candice. No. Creo que estar aquí me ha afectado. Ya imaginó cosas. La chica rió tratando de despejar la imagen que seguía en su mente. Fue rápido el reflejo, pero quedó grabado en sus ojos y en su pensamiento. Ella tomada de la mano de Albert, con el mismo joyero en sus manos, pero luciendo ropa de moda muy antigua y sus cabellos adornados y peinados en un estilo muy anticuado. Sin embargo, eran ellos dos. Vamos, Doris debe estarnos esperando para desayunar. Albert tomó nuevamente la mano de Candice y salieron de aquella habitación. Bert, ¿cómo supiste dónde estaba?, preguntó la joven curiosa de que él la encontrara tan rápido. Ellos jamás habían recorrido esa casa por completo y los pasillos y escaleras parecían un laberinto. Una de las mucamas me dijo que te vio subiendo por la escalera de servicio. Respondió sin pensar mucho en lo que había dicho. ¿Cómo sabes que es una escalera de servicio? Candy se detuvo y Albert lo hizo también, pero la pregunta lo dejó frío y no se volvió a verla por unos instantes, y cuando al fin lo hizo trató de sonreír con naturalidad. Ciertamente no subiste por la escalera principal, pues está en dirección contraria. Volvió a responder y segundos después reaccionó sobre sus palabras. ¿Cómo sabes cuáles son las escaleras de servicio y las principales? Tú has estado en esta mansión menos tiempo que yo y hemos pasado todo el tiempo juntos, así que no creo que las hayas recorrido a solas. Yo lo hubiera sabido. ¿Cómo conoces esta casa tan perfectamente? Candice estaba extrañada sobre la afirmación de Albert. Supongo que Tony me lo dijo. Las propiedades de los Andrei son muy parecidas. A pesar de que estas no son tan antiguas como las de Escocia, esta fue construida el siglo pasado, pero aún así mantiene el mismo estilo de las que son una verdadera reliquia arquitectónica y que fueron construidas hace más de 2 siglos en las Highland. Rió para quitarle seriedad a la conversación. ¿Cuándo viste a Tony? No me dijiste que conversaras con él de esa clase de temas. Las pocas ocasiones que se ven solo hablan de los negocios y tomas las decisiones que son urgentes y no pueden esperar más. ¿Cómo es que te queda tiempo para hablar sobre las propiedades familiares y cuáles son más antiguas que otras? La joven seguía extrañada de la actitud del joven. Era como si le ocultara algo. Vamos, Candice, ¿te estás tomando muy en serio todo esto? No me digas que vas a pensar que soy un fantasma que ha vivido en esta casa por siglos. Debes dejar de leer tus novelas románticas y centrarte más en los libros familiares. Ahí se habla de esto y muchas cosas más. Inclusive hay algunos que te muestran detalladamente cada una de las propiedades que pertenecen y que pertenecieron a la familia por siglos. Albert se tranquilizaba al recordar algunos de los libros que por accidente había visto en la biblioteca cuando era un niño, y Tony lo obligaba a estudiar largas horas dentro de esta. ¿De verdad?, preguntó la rubia llena de curiosidad. Sí, si deseas te los muestro después de desayunar. Ahora por favor bajemos al comedor que ya muero de hambre. Albert dio por terminada la conversación y volvió a tomarla de la mano para salir de aquella área que estaba invadiendo su pensamiento con imágenes que no deseaba que estuvieran más en él. Era otro tiempo, era otra época, eran errores que habían quedado enterrados en una vida que no era de él. Continuará.